Yo no me crié en la iglesia y no crecí en un ambiente religioso como tal. Las pocas nociones que aprendí acerca de la fe cristiana fueron más bien por medio de la religión popular. Usted se preguntará, ¿qué es eso? Bueno, la religiosidad o religión popular se refiere a las prácticas religiosas que el pueblo comparte, ya sea en familia o en comunidad, sin que medien ritos religiosos, organizaciones religiosas o líderes religiosos como tal. Mucho de eso se filtra a través de la pintura, del arte y de la música. Por eso, muchas de las primeras nociones que yo aprendí acerca de la fe cristiana fue a través de la música, particularmente de los cánticos navideños, de los villancicos navideños. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Y yo era bastante pequeño, tenía unos 5 años, cuando escuché uno de esos primeros cánticos navideños que de verdad hablaba de Jesús. Me refiero a un cántico, un villancico, que se llama El Santo Nombre de Jesús. Fue escrito por un músico puertorriqueño llamado Claudio Ferrer en el 1941, mucho antes de yo nacer. Y es una canción que ha sido grabada por muchas personas, por muchos conjuntos, por muchas orquestas. Para el 1965, el Gran Combo de Puerto Rico grabó esta canción. Y yo tendría 5 o 6 años cuando la escuché por primera vez. Me fascinó, me llamó mucho la atención eso del nombre de Jesús. Una canción que estaba cantándole, alabando el nombre de alguien. Eso me llamó mucho la atención. Y no solamente eso, sino que después yo me di cuenta que muchas de las personas que oraban lo hacían en el nombre de Jesús. Yo me preguntaba por qué la gente invocaba ese nombre. Claro está, cuando usted escucha la canción El Santo Nombre de Jesús, es un villancico muy hermoso que habla en detalle de la vida de Jesús. Pero la verdad es que yo le presté poca atención al contenido de la canción. Lo que me llamó la atención fue eso de el nombre. ¿Por qué la gente alababa el nombre de Jesús? Claro está, le acabo de decir que yo era un niño y las personas también crecemos en la fe. Del mismo modo que usted crece físicamente y se desarrolla intelectualmente y se desarrolla moralmente, los seres humanos nos desarrollamos espiritualmente, nos desarrollamos en la fe. Un niño tiene una fe mucho más inmadura y una fe mucho más sencilla que una persona mayor. Si usted quiere estudiar este tema, hay un teorizante muy importante llamado James Fowler, que escribió un libro que se llama Stages of Faith, las etapas de la fe. Y Fowler dice lo siguiente acerca de la fe que tienen esos niños y niñas que están entre 3 a 7 años. Él dice que esa etapa se conoce como la intuitiva proyectiva. Uno tiene una fe intuitiva proyectiva. El pensamiento religioso es muy fluido y también uno tiende a pensar de Dios de manera antropomórfica. A veces un niño va a la iglesia y piensa que cuando hablan de Dios es el pastor, porque tienden a ver a Dios como un ser humano, como sencillamente otra persona más. Ahora bien, cuando usted empieza a tratar de explicarle esos conceptos religiosos a los niños de 3, 4, niñas de 4, 5 años, entonces su mente se vuelve un tanto fantasiosa y empiezan a ver la religión como algo mágico. Y esto explica por qué en mi mente infantil eso del nombre llamaba tanto la atención. Déjeme decirle la verdad. Yo pensaba que decir el nombre de Jesús cuando uno hablaba o cantaba o al final de la oración era como decir una palabra mágica, como decir abracadabra y que ¡puf! Las cosas que uno pedía se iban a estar dando. Yo estaba equivocado porque tenía una fe inmadura, tenía una fe fantasiosa, tenía una fe que pensaba que Dios era algún tipo de mago. Así que la pregunta persiste. Más que una pregunta, son varias. ¿Qué significa el nombre de Jesús?
¿Por qué la gente invoca el nombre de Jesús? ¿Por qué la Biblia dice que el nombre de Jesús tiene autoridad y poder? Y para contestar estas preguntas vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Y en particular vamos a ir al capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted ha estado escuchando y viendo nuestros programas, nuestros encuentros, sabrá que llevamos una serie de sermones sobre el libro de los Hechos y que en uno de los domingos pasados hablamos del capítulo 3, donde Pedro y Juan, quienes eran los líderes de la iglesia en Jerusalén, oran por un hombre que no podía caminar y ese hombre empieza a caminar. Ese hombre recupera, desarrolla toda la habilidad para poder caminar. Claro está, eso causó un tumulto y la gente comenzó a rodear a los apóstoles. Y nos dice la Biblia a partir del capítulo 3, versículo 11, que Pedro y Juan comenzaron a predicar a aquellas personas que estaban alrededor de ellos. En particular, ellos se encontraban en el templo, como ya les dije, y el templo tiene una plazoleta, y había una parte de la plazoleta que tenía toda una serie de columnas, y le llamaban el pórtico de Salomón. Y ahí se reunían los discípulos, ahí se reunía la iglesia primitiva para predicar. Pues allí precisamente Pedro y Juan van y comienzan a predicar, y comienzan a afirmar que Jesucristo ha resucitado, que Dios lo levantó de los muertos, que tiene poder, que vive para siempre y que ha sido Jesús el que ha sanado a este hombre enfermo. Ahora bien, ese mensaje que predicaron los apóstoles no fue del agrado de las autoridades religiosas. En particular, no fue del agrado de los líderes sacerdotales. ¿Por qué? En el tiempo de Jesús, en el primer siglo, el judaísmo de la época estaba dividido en varias facciones. Y una facción era la facción de los saduceos, el grupo o el partido de los saduceos. Ese era el grupo controlado por las familias de los sumos sacerdotes. Y ese grupo no creía en la doctrina de la resurrección. Por lo tanto, cuando los apóstoles comenzaron a hablar de la doctrina de la resurrección, los sumos sacerdotes rechazaron su mensaje. No solamente rechazaron su mensaje, sino que los mandaron a arrestar porque el templo tenía su propia policía y mandan a la policía del templo, arrestan a Pedro y a Juan y los dejan toda una noche en la cárcel. Mire lo que nos dice Hechos 4, del 1 al 4. Mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones, eran como 5,000. Pedro y Juan terminan presos, pasan toda la noche en la cárcel. Y al otro día, el liderazgo sacerdotal, el liderazgo religioso de Jerusalén, llaman a los apóstoles a capítulo para hacerle algún tipo de juicio. En realidad ellos no tenían razones algunas para detener o arrestar a los apóstoles. No tenían forma de poder mantenerlos presos. Pero ¿saben lo que hicieron? Sencillamente trataron de intimidarlos. Trataron de decirles que se mantuvieran callados y que dejaran de hablar acerca de Jesús. La Biblia nos dice lo siguiente a partir del versículo 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? ¿Con qué autoridad, en nombre de quién hacen ustedes esto? Este grupo de preguntas de los líderes religiosos es muy interesante. En primer lugar, está preguntando por la autoridad. Está preguntando de dónde es que ellos sacan ese poder. La palabra que está detrás, usted sabe que el Nuevo Testamento no fue escrito en español, sino en un idioma, el griego antiguo, un idioma clásico. Pues cuando usted va detrás del español al griego, es la palabra dinamis, de la que hemos hablado anteriormente. Quiere decir poder milagroso, quiere decir fuerza maravillosa.
Por lo tanto, le están preguntando sobre qué tipo de poder milagroso, sobre qué tipo de fuerza espiritual ellos están basándose para hablar estas cosas. Pero no solamente se quedan ahí, sino que también le preguntan en nombre de quién actúa. En nombre de quién actúa. ¿Quién les está enviando a hacer esto? Para comprender mejor este segundo aspecto, esto del nombre, tenemos que tratar de entender cómo es que en los tiempos de la Biblia la gente entendía los nombres. Hoy nosotros le ponemos nombres a nuestros hijos e hijas, a veces basados en que si se escuchan bien o no se escuchan bien, o si empiezan con tal letra o empiezan con tal otra letra. Buscamos un sonido que sea agradable, pero en los tiempos antiguos los nombres tenían mucha más importancia. Se entendía que el nombre de una persona, de un objeto o de un lugar nos dice algo acerca de la esencia de esa persona, de ese objeto o de ese lugar. En cierto modo, el nombre era la manifestación de la persona misma. Por lo tanto, cuando se invoca el nombre de Jesús, lo que se está pidiendo es que la presencia de Cristo se haga real ahí. Decir en el nombre de Jesús es decir, Cristo está aquí con nosotros, en medio de la iglesia, en medio de la comunidad de fe. Invocar el nombre de Jesús es llamar a Dios mismo, es llamar a Jesús mismo. Invocar el nombre de Jesús es llamar a Jesús para que esté con nosotros. Miren lo que dice el texto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Cuando la Biblia afirma que Jesucristo ha resucitado, cuando los apóstoles predicaban que Jesucristo había resucitado, lo que estaban diciendo es que Cristo vive. Eso es lo que estamos diciendo, que Cristo vive, que Cristo vive. Ese es el milagro central de la fe cristiana. Nosotros sentimos vivo a Jesús en nuestros medios. Cuando alabamos a Dios, cuando nos reunimos para orar, cuando nos reunimos a adorar, sentimos que Cristo está aquí con nosotros. Aquel que fue rechazado, ejecutado, asesinado, ha vencido la muerte con poder y está en nuestros medios. Pedro y Juan afirman esta verdad bíblica y la respaldan con una cita del Antiguo Testamento, específicamente del Salmo 118, versículo 22. Es una prueba que toman de las Sagradas Escrituras y eso hace que su afirmación sea todavía más contundente. Dice la palabra en los versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular, la piedra más importante. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. ¡Qué frase más contundente! Así llegamos al mensaje central de este texto. La iglesia actúa en el nombre de Jesús. Eso quiere decir que la iglesia actúa con el poder, con la autoridad y con la presencia de Jesucristo, el Señor, en nuestros medios. Y esto es posible porque la fe cristiana no es una fábula. Cristo vive. Jesús vive. Jesucristo vive. Cristo venció la muerte con poder. Cristo vive para siempre. Por eso es que en su nombre encontramos salvación. Porque su presencia es real. Porque Él está aquí. Porque no importa la distancia, no importa el país donde usted esté, no importa la hora en la cual usted se conecte con nosotros por medio de las redes cibernéticas, Dios está ahí. Dios está ahí. El crucificado está a su lado, porque Él venció la cruz y la muerte. Por eso es nuestro Salvador. Ahora bien, ¿de qué es que nos salva Jesús? Nosotros hablamos mucho de que Jesús es el Salvador, pero ¿de qué es que nos salva?
Pues mire, la acción de la salvación, la acción redentora de Jesús, esa salvación que viene de parte de Dios por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, lo que busca es liberar a la humanidad. ¿Liberarla de qué? Del sufrimiento. Liberarla del pecado. Liberarla de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Liberarla de la condenación. La salvación que Dios nos ofrece es salud integral para cuerpo, alma, mente, espíritu, para la sociedad también. Por eso, cuando vamos a la Biblia, encontramos que el concepto salvación incluye toda una serie de elementos cruciales, muy importantes. Incluye el perdón de los pecados. Incluye la derrota de las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. Incluye la restauración física, mental y espiritual de aquellas personas que buscan a Dios con fe. Incluye la búsqueda de la verdad y también incluye la promoción de la justicia. Todo eso es salvación. Todo eso incluye el concepto salvación. Eso es lo que nosotros afirmamos. Eso es lo que nosotros predicamos. Que cuando usted y yo invocamos el nombre de Jesús, Él se hace presente para salvar, para liberar, para transformar. Esto es lo que Pedro quiere decir cuando dice que en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.